Me alegro de poder acompañaros en esta mañana, aunque sea virtualmente, y poder compartir con vosotros el mensaje de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos durísimos, tanto en el tema de la salud como en el tema de la economía, que puedo deciros que no hayáis oído por televisión una y otra vez acerca del número de infectados, de muertes, de las situaciones tan difíciles que muchas familias están atravesando. Igualmente en el tema de la economía, cuando oíamos este viernes acerca de las cifras del paro, acerca de la caída del Producto Interno Bruto, pues realmente son cifras tremendas, alarmantes. Tenemos razones más que suficientes para estar preocupados, para afanarnos, para estar ansiosos por esta realidad en la que estamos inmersos. El pasaje en el que vamos a meditar hoy nos llama a aquellos que hemos creído en Jesús a no estar afanados, a no estar preocupados, a no estar ansiosos. Son palabras de Jesús realmente alentadoras para nuestra vida y en particular en los momentos que estamos viviendo. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, los versículos del 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La semana pasada estábamos considerando el pasaje justamente anterior a este, en el que Jesús se refiere al rico insensato que decidió acumular más y más bienes para sí. Ilustraba a este hombre lo que es la avaricia, el afán desmedido por tener y tener más. Es interesante observar el contraste entre ese pasaje en el que meditábamos la semana pasada y el pasaje que acabamos de leer. Por un lado, observar que la semana pasada el pasaje que leíamos estaba mayormente referido a la multitud que oía a Jesús. Y Jesús le habla a la multitud, a todos, del peligro de la avaricia. La avaricia como algo que realmente distorsiona la vida, algo que distorsiona el enfoque adecuado que la vida debe tener y que, a fin de cuentas, acaba siendo algo destructivo y podríamos decir hasta inútil, en definitiva, porque todo lo que hemos acumulado quedará aquí. Recuerdo hace un tiempo, año y pico, 2 años, que hacían en la radio una entrevista a uno de los políticos que habían robado muchísimo en nuestro país. Todo el tema de la corrupción, sabéis bien acerca de esto,
y había pasado un tiempo este hombre en prisión. Y el periodista le preguntaba, pero ¿cómo es posible llegar a esta situación? Usted tenía dinero, una vida, podríamos decir, resuelta. Y este hombre reconoció que realmente el amor al dinero, la avaricia, llega incluso a afectar a la salud mental. Es como que distorsiona la personalidad, la perspectiva, el enfoque total de la vida. Algo que a fin de cuentas la arruina antes o después. En este pasaje Jesús se dirige a los discípulos. Mientras el anterior el enfoque es toda la multitud, ahora Jesús se va a dirigir a sus discípulos y el mensaje es: no os afanéis. Notad en el pasaje que hemos leído, versículo 22, no os afanéis. En el versículo 26, ¿por qué os afanáis? En el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis. ¿Qué es el afán? ¿A qué preocupación se refiere el Señor? No se está refiriendo a una, vamos a decir, sana preocupación por trabajar, por sacar a nuestra familia adelante. El Señor está hablando de esa preocupación desmedida que busca y busca la acumulación de los bienes materiales. Es esa ansiedad por el tener, realmente peligrosa y dañina. El discípulo de Jesús tiene razones más que suficientes para no vivir con ese nivel de afán y de preocupación. Y en este pasaje Jesús nos da cuáles son esas razones, que podríamos resumir diciendo que la razón central principal es que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, Él va a proveer, va a tener cuidado de nosotros, Él sabe lo que son nuestras necesidades. La lección central de este pasaje podríamos resumirla diciendo que la respuesta al afán y a la preocupación es la confianza en Dios. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que podemos confiar en Dios porque Dios provee. Dios es un Dios que está atento a las necesidades de sus hijos y por lo tanto no tenemos que dejarnos llevar por una preocupación excesiva, por un afán, por un agobio en la vida. Dios, nuestro Padre, es un Padre que provee para nuestras necesidades. Jesús quiere que lo entendamos muy bien y utiliza una metáfora, una comparación tomada del mundo de la naturaleza. La naturaleza nos enseña mucho y en este pasaje en particular Jesús va a utilizar en primer lugar la imagen de las aves, en particular de los cuervos. Mirad, dice el Señor en el versículo 24, considerad, que es poner una mirada atenta. No es simplemente verlo, sino analizar este hecho tan llamativo. Pensad en los cuervos, dice el Señor, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. En la versión del Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús se refiere a las aves más en general, pero es interesante que Lucas menciona a los cuervos, porque los cuervos eran considerados animales inmundos, sucios, vamos a decir, en el Antiguo Testamento. Y Jesús se refiere en particular a este tipo de aves para enseñarnos una gran lección. Si a aves que son consideradas inmundas, Dios las cuida, Dios provee para sus necesidades, ¿no va a proveer para las nuestras, sus hijos, que tenemos tanto valor para Él? Claro que sí, Dios es el Dios que provee para sus hijos. Podríamos decir que de una forma general Dios es el Dios que provee para todos, que hace salir, como diría Jesús, el sol sobre justos e injustos.
pero de una manera especial cuida de aquellos que son sus hijos, que han creído en Jesús, que son sus discípulos, que han depositado su confianza en Él, porque Dios no defrauda. Y Dios tiene el poder y la habilidad, porque de Él es la tierra y su plenitud, para proveer en nuestras necesidades. Dios es el Dios que provee. Para Él somos de mucho valor. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ha entregado a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la base principal de nuestra confianza. Jesús dio su vida por nosotros. El Padre entregó al Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar aquello que necesitamos para el día a día de la vida? Pero Jesús en este pasaje también nos hace ver la inutilidad del afán. En el versículo 25 leemos: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Otras versiones dicen: podrá añadir un codo, o sea, más duración a su vida. Las dos traducciones son válidas. La idea es que hay cosas que nosotros, por mucho afán que pongamos en ello, no vamos a conseguir. No conseguiremos con el afán alargar nuestra vida. De hecho, es posible que genere un problema de corazón y el mucho afán acabe antes con nosotros. No podemos, es inútil. Por ello, Jesús nos invita a que cuando asoma a la vida la preocupación y el afán, no sea el centrarnos en esa seguridad, en ese tener más, sino que más bien nuestra vida vivida en disciplina. Claro que tenemos que trabajar. El apóstol Pablo dice que el que no quiera trabajar, que no coma, y toda la enseñanza de la palabra de Dios apunta al valor que tiene una vida de disciplina, en orden, en aquel que provee para los de su familia. Sí, orden y disciplina, sí, trabajo, el creyente debe ser ejemplar en ello, y vale mencionar que los cuervos también trabajan. Es verdad que no tienen graneros y es Dios quien les provee las necesidades, pero trabajan y mucho para conseguir sus alimentos. Y algo fundamental también en ese no afanarse es la oración. Recordad que en el Padre Nuestro encontramos esta oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El apóstol Pablo también escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún la normal preocupación, el normal afán por tener lo necesario para vivir en la vida, podemos traerlo a Dios en oración. Y podemos sentir la paz de Dios cuando por esta o por alguna otra circunstancia la ansiedad toca a la puerta del corazón. Dejadme deciros también que, aparte de estas preocupaciones propias, habituales en la vida, a veces hay situaciones de ansiedad que se deben a otras causas. Pueden ser causas clínicas, puede ser un problema relacionado con un estado particular de ánimo o de la mente que necesitan tratamiento clínico. Si ese es tu caso en algún momento de la vida, o quizás incluso como algo habitual, no pienses que es que estás necesariamente en pecado y en rebeldía contra Dios. Hay circunstancias, hay enfermedades, hay situaciones donde podemos necesitar la ayuda clínica,
Estamos hablando en este pasaje de una situación de preocupación por lo que necesitamos en la vida e incluso advirtiéndonos, como veíamos al principio, del problema de la avaricia. Dios es el Dios que nos provee. Podemos dirigirnos a Él y traer nuestras ansiedades y preocupaciones a Él y pedirle, Señor, dame el pan de cada día. Él no fallará. Lo segundo que aprendemos en este pasaje es que podemos confiar en Dios porque Dios cuida de sus hijos. En esta ocasión el Señor va a utilizar la imagen de flores, florecillas en el campo, los lirios. Leemos en el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La palabra que aparece en el original para lirios, dicen los entendidos que probablemente se refería a unas florecillas que crecían en las colinas de Palestina cuando caían las primeras lluvias después del verano, que eran las anémonas escarlatas. Preciosas florecillas, como tantas otras hay, pero que son perecederas, que cuando llega el calor o cuando se cortan, pues rápidamente perecen. La hierba del campo hace alusión también el Señor en este pasaje, que enseguida perece. Y sin embargo, cuando se analiza detalladamente qué belleza tienen estas flores. El argumento del Señor es, si Dios viste con tanta belleza a estas flores, ¿no tendrá un cuidado aún mayor y exquisito de vosotros? Dios cuida de sus hijos. Esta es una constante en las Sagradas Escrituras. Dios es el Dios que vela por nuestras vidas. A Dios le importa lo que nos ocurre. Recordaréis aquel pasaje en los Evangelios cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca y se levantó una gran tempestad. Jesús dormía y los discípulos le despiertan y le dicen enfadados, Maestro, ¿no te cuidas que vamos a perecer? Y el Señor se levanta, calma el viento y la tempestad, cambia el mar y se sosiega y le dice, hombres de poca fe, ¿cómo es posible que no confiarais en mi cuidado? Esa humana preocupación ante las dificultades, Jesús la entiende, pero al mismo tiempo les da una pequeña reprimenda, hombres de poca fe, porque la fe significa poder dejar en manos de Dios aquello que nosotros no podemos controlar. Y hay así circunstancias en la vida, como aquella tormenta que se levantó en medio del mar, que escapa de nuestro control. Pero Dios cuida de las flores, las viste de esta belleza, y si Él lo hace con esas flores perecederas, no hará mucho más con nosotros. Es verdad que un día moriremos, pero el Hijo de Dios tiene la certeza de la vida eterna. Si Dios nos va a cuidar por la eternidad, ¿no nos cuidará en unas circunstancias adversas y difíciles de la vida? Claro que sí. El apóstol Pedro, cuando escribe a creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe, les dice estas conocidas palabras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ante la adversidad que tenían que padecer, la respuesta era, nos dice el versículo anterior, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, inclinaos a Él, reconocerle como
el Señor Supremo, el que puede controlar cualquier circunstancia adversa de la vida. Él os va a cuidar. Esta es nuestra confianza. Dios es un Dios que por naturaleza cuida, y cuida de una forma especial y particular de sus hijos. Por último, podemos confiar en Dios porque Dios sabe, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe lo que nos ocurre en la vida. Hacia el final ya de este pasaje, el Señor dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A diferencia de la multitud que no conoce el Evangelio, que no sabe de los caminos del Señor, el discípulo de Jesús sabe, o debe saber, que su Padre sabe las necesidades que tiene. Esto es fuente de confianza. Recuerdo una hermana en nuestra iglesia que solía orar: Señor, tú sabes. Había quizás peticiones en su corazón que ella no quería verbalizar con detalle delante de todos, cuestiones que ella no podía entender, que no podía explicar, pero que expresaba en la sencillez de estas palabras su confianza en Dios. Señor, tú sabes. Esa es también nuestra fuente de confianza. En este mismo capítulo del Evangelio de Lucas, en los versículos 6 y 7, el Señor dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios sabe nuestro presente, sabe nuestro futuro. Dios es el Dios que conoce, Dios es el Dios que en su sabiduría ha creado este universo, ha planeado todo el plan de salvación y de redención. Es el Dios que no solamente conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Por eso podemos esperar y confiar en Él. Y en este sentido es que ese saber de Dios nos puede y nos debe infundir confianza. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar, incluso cuando, como hemos comentado antes, pasamos por estas situaciones de necesidad y de crisis. Hay cosas que sí podemos hacer, pero hay cosas que se nos escapan de nuestra mano. Ocurre en temas de la vida diaria, del comer, del vestir, de esas necesidades, o primeras necesidades pudiéramos decir, pero también puede ocurrir en cuestiones relativas a la obra de Dios, en lo que es la marcha de la Iglesia, en lo que son situaciones que no podemos cambiar. Y tenemos que aprender a descansar en Dios, a dejar en sus manos. Hay una parte que nos corresponde de nuestro trabajo disciplinado, en el sabio uso del tiempo que Dios nos da, en la sabia administración de lo que Dios nos ha permitido tener, sin duda alguna. Pero hay una realidad, y es que nosotros no sabemos muchas cosas, pero Dios las sabe. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? No sabemos. En esta vida, ¿qué pueda ocurrir? Pero Dios sabe, y en esa confianza debemos vivir y aprender a dejar en sus manos aquello que nosotros no podemos cambiar. Dios es el Dios que provee para nuestras necesidades, que cuida y vela aún por los detalles más insignificantes de nuestra vida. Y es el Dios que sabe de todas y cada una de nuestras circunstancias. En Él, sin duda, podemos confiar. Llegamos así al final de este pasaje.
Leemos en el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo establece el contraste entre lo que es la búsqueda propia de la gente en este mundo y lo que debe ser la búsqueda del discípulo cristiano. Dice el Señor en el versículo 30, todas estas cosas buscan las gentes del mundo, mas buscad vosotros el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. La cuestión es que el discípulo cristiano tiene un reenfoque en su vida. Su afán no es ya la búsqueda de la acumulación de lo material, no es la preocupación por la comida o por el vestido, porque sabe que Dios va a proveerle, sabe que Dios le cuida y sabe que Dios sabe de su situación. Y esto le permite vivir en esa sosegada paz que el Señor concede, aun en medio de las circunstancias adversas. Y puede dedicar sus energías a la búsqueda del reino de Dios. ¿Pero qué significa buscar el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. Buscar su reino es buscar que en verdad Cristo Jesús reine en la propia vida, reine entre su pueblo. Es buscar que el Evangelio sea proclamado para que otros lleguen a conocerle. Es orar que ese reino de Dios venga, se acerque, que en medio de los reinos de este mundo, de las circunstancias que este mundo vive, se haga manifiesto más y más el reino de Dios, su gobierno, y Él sea obedecido y reconocido como Señor. Entonces, el discípulo de Jesús enfoca su vida, su propósito principal, sus objetivos en ver cómo vivir la vida de tal manera que no sea el afán del desmedido lo que acapare su atención, su energía y sus fuerzas, sino ver cómo en el día a día, en la vida diaria, en las ocupaciones que cada uno pueda tener, cómo vivir de tal manera que pueda contribuir a que Dios sea conocido, que el Evangelio sea conocido, que Cristo Jesús sea reconocido como Maestro y Señor, y desde luego que en la propia vida eso sea lo que ocurra. Que el Señor nos ayude para que ahí es donde esté nuestro enfoque, no en el afán por lo material y la acumulación de los bienes, sino que confiando en Dios, en su provisión, en su cuidado y en su sapiencia, podamos vivir enfocando nuestro interés en que el reino de Dios avance. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú nos has hecho parte de este reino. Te hemos podido conocer como Padre y sabemos que tú eres el Padre que provees, el que nos cuidas y aquel que sabe todas las situaciones y necesidades de nuestra vida. Ayúdanos para que en verdad el objetivo principal, el enfoque de nuestra vida, sea que tu reino avance. En el nombre de Jesús. Amén.